Identificamos entonces 3 etapas para la construcción del libro de operaciones. La primera, donde se definieron unas especificaciones de carácter técnico. Ya venían trabajando desde antes de 2018, ustedes con el ministerio, las autoridades ambientales. Una segunda etapa donde, para el desarrollo del libro de operaciones, que es la etapa en la que estamos. El libro de operaciones, que estamos en la etapa de desarrollo, y la etapa de implementación. En la instalación nos decían, inicialmente la idea era que se hiciera durante la etapa de implementación. Producto de este proceso de participación y hablando con los compañeros del ministerio, se buscó este espacio. ¿Por qué no hacerlo en la medida en que lo vayamos construyendo? Productos que hemos tenido durante el desarrollo del proyecto. Nosotros teníamos que generar un documento de antecedentes del libro de operaciones en el marco del Sistema Nacional de Trazabilidad. Allí ustedes van a encontrar más de 50 normas forestales, links a documentos, planes, artículos que nosotros hemos ya venido filtrando y se han identificado, no solamente para Colombia, sino otros ejercicios que hay, para que ustedes tengan una visión básica de qué están haciendo en Brasil, Costa Rica, Ecuador y todos estos países, y les referenciamos algunos documentos para que sepamos qué se está haciendo a nivel mundial. Sí, por favor. Se diseñó un proceso participativo con la descripción de las etapas de construcción del libro de operaciones. Se hizo una identificación de actores a nivel de posición, interés, influencia, legitimidad y distintas actividades donde, por nombrar algunas, espacios de información general nacional como las videoconferencias donde los hemos invitado, comunicaciones con algunos actores. Algunos han sido de un apoyo muy activo, como nos apoyó muchísimo el caso de Cornal, el caso de Corpo Guavio en algún momento en el diseño de algunos productos. Hay otros espacios de consulta y otros a nivel regional municipal. Inicialmente se había diseñado que íbamos a desarrollar unos talleres regionales, además de este taller nacional. Lo que hemos venido hablando con FAO, y Naidu me respalda, ¿cierto?, es que podamos hacer ese ejercicio a nivel regional con algunas de las corporaciones, como lo hemos venido diseñando ya durante el siguiente año. Además, por la construcción del mini sitio web. Sí, por favor. Obviamente hay muchos mecanismos de participación en el marco de la misma normatividad colombiana. Estuvimos apoyando cuando se nos hizo el llamado de la expedición de la norma del libro de operaciones. Allí en sus computadores nosotros también pusimos el sitio web. Les estamos haciendo también la invitación para que nos apoyen con el tema de la evaluación del pacto intersectorial. Orfi Rocío, que está aquí adelante, Orfi está liderando el tema de la evaluación. Ya algunos compañeros les dijimos, hay un link en la parte derecha de la página donde se puede ver el sitio web, que es este, ya ustedes lo conocen. Aquí va a ser el repositorio de toda la información y todo el histórico que nosotros hemos venido identificando, tanto de normas como documentos, como talleres, para que ustedes lo tengan de referencia. O si llega un nuevo funcionario, venga, entre al sitio, actualícese, póngase en el mismo nivel conceptual que tenemos nosotros. Sí, por favor. Cada vez que tengamos una actualización, pues se les envía un correo a sus bases de datos. A esta altura ya tenemos 1077 visitas en el sitio web y visitas de estos países. Curiosamente, pues nos llamó la atención que hemos tenido visitas de China, Guatemala, Panamá, Chile, Rusia y otros allí. Rangos de edades entre los 18 y los 24 años, 54% hombres, 45 mujeres. Sí, por favor. Hubo otro elemento muy importante, que fueron los requerimientos mínimos. Nosotros cuando nos sentamos con Edgar y con Fabo a hablar, decíamos, ojo, hay que pensar desde la visión de las autoridades ambientales. Una cosa es lo que uno piensa cuando está en centro en Bogotá, otra cosa es la realidad que hay en territorio, ¿cierto? No es lo mismo cuando se hace un aprovechamiento en Orito, en el Amazonas, o que se haga en Río Negro, en Antioquia, o que se haga en Quibdó,
y por ello quisimos hacer una exploración sobre esos requerimientos a nivel técnico, a nivel económico, a nivel institucional y legal desde las autoridades ambientales. Todas y cada una de las corporaciones y autoridades respondieron a este formulario. Entonces tenemos ya la información mapeada de todo el país. Sigue, por favor. Algunos datos de estos elementos. Tenemos 38 entidades que ya han caracterizado empresas, hay 2 que no lo han hecho. La autoridad con menor índice de empresas categorizadas es Coralina, que solamente tiene 8 empresas, pero encontramos en el caso de la SBA que tiene más de 33.000 empresas en su territorio. Tenemos grandes diferencias, ¿cierto? Sigue, por favor. Claro, esto también corresponde a las condiciones locales, la cantidad de población. Vemos, por ejemplo, en cuanto a personal, como les digo, son datos muy rápidos. En pocas ocasiones hay un personal exclusivo para libre operaciones, como ocurre en la SDA con 10 o por Antioquia, pero en el caso de Cero, 14 autoridades dicen que no tienen personal exclusivo, ¿cierto? Puede que haya un solo funcionario, pero se dedica a otras funciones además de libre operaciones. Sigue, por favor. Preocupaciones detectadas. La falta de equipos y conectividad fue la más importante. En algunos casos no hay personal capacitado, que está asociado a la falta de capacitación, y en muchos casos los dueños de las empresas son adultos mayores. Entonces hay un choque tecnológico que también va a generar un impacto importante, entre otros, ¿cierto? Pero hubo muchas expectativas positivas donde se habla de facilidad de la carga de la información por parte de las empresas. Claro, después de que se surta este proceso, se puede lograr mayor organización en la información, más expedito el diligenciamiento para los madereros, pensando en futuro. Sí, por favor. Algunos destacaban el control real y directo sobre algunas empresas madereras, otros sobre el control de inventario más efectivo que se realiza en línea. Y era una de las cosas que, por ejemplo, recuerdo en Carter nos decían: nosotros tenemos que tener un mensaje mucho más vivo hacia los empresarios, diciéndoles que libre operaciones no es una carga, sino que es una herramienta que les ayuda inclusive a tener una imagen, una visión sobre cuáles son los movimientos diarios que tiene su empresa. Y empezamos a hablar un poco más sobre cómo vamos a manejar el tema de comunicaciones y capacitaciones a futuro. Sí, por favor. Otros resultados que hemos venido trabajando, apoyamos desde el proyecto en la consulta de la norma. Esto fue algo que hicimos rápidamente. Sé que el Ministerio tuvo una presión desde Presidencia, desde la misma Fede Maderas, por el tema de los pactos que hay a nivel de gobierno, pero bueno, se realizó el proceso. Lo que hablamos ahorita con el compañero de la CAR, claro, hay otros espacios de articulación como SUNELE, que si bien no está en el proyecto, definitivamente tenemos que trabajar esto articuladamente. No tiene sentido que unos están trabajando con SUNELE, otros con aprovechamiento, otros con libre de operaciones, y hacia allá va la siguiente etapa que estamos pensando diseñar en el proyecto. Hubo algunos comentarios sobre Guadua que nos hicieron desde Carter, donde los directores de las corporaciones pues también sabemos que han salido algunos proyectos normativos para plantaciones, para Guadua y entre otros. Entonces pues en la tarde vamos a trabajar, se ha pensado en un solo espacio digital donde todos ustedes puedan compartir información. Y bueno, entre reuniones, videoconferencias hemos tenido más de 30 espacios, en algunos casos recuerdo con DACMA, con EPA, pudimos tener algunas videoconferencias muy puntuales. Y también quiero agradecerles entonces a las autoridades ambientales urbanas que, si bien no somos miembros de la SOCARSE, estamos trabajando todos bajo el mismo objetivo. Sigue, por favor. Lecciones aprendidas, estas sí las puse textuales de algunas recomendaciones que hicieron. Y no voy a decir quién, pero son de las corporaciones que ya tienen experiencias en libro de operaciones. Estas presentaciones, toda la información que hemos tenido, e inclusive la grabación del taller, va a estar en el sitio web. Bueno, para que ustedes la tengan clara. La versión nacional debe superar los libros de operaciones forestales en línea que han implementado las distintas entidades a nivel regional, como una expectativa que hay desde el territorio. Para mayor efectividad del monitoreo y control de las empresas forestales, es importante contar con la disponibilidad de personal para atender a la actividad de libre operaciones, contar con información en línea para verificar la veracidad al momento de realizar el control, y se debe articular el proceso a visitas conjuntas con el ejército y la policía. Para su información, también en la SOCARSE hay una agenda de trabajo que se tiene con las Fuerzas Armadas
y pues cuando haya temas forestales, la idea es que podamos tener una sola base de datos forestal y que ustedes tengan esa información a través de correos o a través de nuestros sitios. E incentivar a los usuarios para que cumplan con lo establecido en la norma. Sigue, por favor. Alguien más nos decía, el libro de operaciones ha permitido que se adelante el seguimiento y control de industrias y empresas de transformación o comercialización, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que tienen empresas no cuentan con un nivel de estudios, que les dificulta llevar a cabo una correcta organización y diligenciamiento del libro, por lo cual es necesario llevar a cabo un proceso de sensibilización y capacitación permanente. Como ya estamos diseñando los planes de acción, compañeros forestales, ustedes que tienen allí la línea con sus subdirectores, ya hay una buena elección de directores, hay que ir pensando en este proceso de sensibilización y capacitación. Lo que veíamos en la experiencia con Cornal es que fue un proceso fuerte, no se demoró 3 meses, sino inclusive puede llegar a demorarse 1 año o más, pero allí radica el éxito de que las personas adopten la herramienta. Claro, es una carga bastante fuerte, ya se tuvo la experiencia con lo de SUNEDE, que también va a generar una presión hacia el ministerio. Y bueno, esto es de paciencia, vamos a tener unos reprocesos en algunos casos, pero como nos dicen, también es necesario que se considere la capacitación no solo a ustedes como autoridades ambientales, sino también a empresas y a la fuerza pública. Van 2 llamados de atención. Y alguien nos decía de manera muy práctica, hay que pensar en el usuario y facilitar la gestión del funcionamiento. Y de esto hablamos un poco con el ministerio y con los desarrolladores. La idea es que la herramienta sea práctica, útil, que se vuelva amigable. Sigue, por favor. Yo fui muy ágil para que tuviéramos más tiempo a las otras cosas. Entonces, pues, si tienen preguntas sobre el proceso, sobre lo que hemos venido haciendo, este es el primer momento para que ustedes, pues, por favor, levanten la mano y vamos recordándoles sobre la agenda. Vamos a tener un refrigerio y organizamos el primer ejercicio del set de pruebas. Compañero, no recuerda nombre y autoridad. José Luis Rojas Caro. Como por conocimiento, porque no estaría muy seguro, esta información que se nos socializa ahorita en los datos que se están presentando, ¿fue de una encuesta que se envió en qué fecha? ¿Estamos hablando de hace cuánto? Estamos hablando entre el mes de junio y octubre de 2019. De este año. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema? ¿Listo? Gracias. Bueno, muchas gracias a César. ¿Hay una pregunta? César, una pregunta. La capacitación de socialización a los usuarios, ya sean de las empresas reforestadoras, las comercializadoras, ¿va a ser con el apoyo de ASOCARS o las agendamos nosotros y las implementamos nosotros? Hay 2 etapas. En la etapa de implementación, como lo estamos haciendo acá con el proceso de participación de las corporaciones, nosotros vamos a tener unos talleres regionales. La idea es que en esos talleres regionales sí podemos llamar a algunos para ese primer acercamiento. Ya después, naturalmente, queda en manos de la autoridad ambiental como responsable, y Edgar también me apoya con esta respuesta. Para complementar un poco sobre la respuesta de César, bueno, tenemos programados unos talleres regionales el próximo año, primer trimestre, en donde necesitamos que ustedes apoyen como convocando a los actores que son usuarios potenciales, yo digo potenciales, pero usuarios reales de la herramienta en región. Entonces, eso va a ser desde el ministerio y con apoyo de ASOCARS, lo que vamos a hacer a ese nivel. Reforzar el mensaje que les da César del momento en el que estamos, de construcción de planes de acción, donde se ve la necesidad de que la autoridad ambiental le dé herramientas a su usuario para la implementación de estas herramientas que se están generando desde el nivel nacional. Esto no es nada diferente a nuestra labor como autoridades ambientales en región. Muchas gracias, Edgar. Siendo las 9:52, los invitamos a que nos dirijamos a la parte de atrás, que es una terraza donde vamos a disponer los refrigerios. A las 10:07
damos inicio con el siguiente momento. Muchas gracias. Marlencita. Eso les digo, que pasa, yo no tiro pues con la tierrita. No, pues venga. No, pues no. Sí, toca llevar. Sí, yo ya lo llamé. Mis Ok, amigas. creo que no. Hoy vinieron mis amigas forestales. ¿Quién más está de nosotros? No, pues acá. Bueno, las otras Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Ah, Qué bueno. pena que va a Tranquilo, no se preocupe. Falta. No, pero puedes dejarlo encargado para que él cierre la mesa. Si una corporación cierra, Ya. maravilloso. Ya están todos. Tú. Pero ahorita quiero que se hagan para que esté. Llegaste a ¿Me puede subir esas servilleticas? Listo. ¿Tiene esto acá? ¿Cómo vamos a hacer? Listo, si gustan podemos ir pasando y lo vamos entregando para que sea más rápido eso. Sí. Pero yo soy listo, Esto no se puede utilizar acá, ese plástico que no sube. ¿Qué pasó? Está vetado ese plástico que son de ambientales. No, pero es que si está ahí nadie lo va a usar, papi. Si está ahí lo va a usar. Papi, tome. Pónganse por favor. Ellos van pasando acá. No, pues a mí la señora me dijo que ¿Sí? Sí, que va. y no va a llevar. ¿A dónde van? Yo y usted montó eso. No. Todo ese vaso acá y me voy para allá con el grupo. Yo me lo dejo con vos servir. Sí, por eso.